¿Y si el cuerpo que ves en el espejo no fuera realmente todo lo que eres? Piensa en eso por un momento. Cada mañana te despiertas, te miras al rostro, reconoces tu reflejo y asumes que eso es lo que eres. Pero ¿qué pasaría si esa imagen fuera solo la capa más externa de una estructura infinitamente más compleja, más rica, más vasta de lo que jamás te han enseñado a imaginar? Durante miles de años, en templos, en academias secretas, en comunidades de conocimiento iniciático esparcidas por todo el mundo antiguo, los guardianes del saber más profundo transmitían en silencio una verdad que hoy pocas personas conocen: que el ser humano no es un cuerpo con un alma, sino una arquitectura sagrada formada por 4 dimensiones que coexisten, se influyen mutuamente y moldean cada aspecto de tu vida, desde las decisiones que tomas hasta las emociones que sientes, desde tu nivel de energía hasta la calidad de tu destino. Esta no es una metáfora poética, es una descripción funcional de lo que eres. Y en este viaje vas a descubrir cada uno de esos 4 cuerpos, cómo reconocerlos, cómo escucharlos, y por qué ignorar alguno de ellos es la raíz silenciosa de gran parte del sufrimiento, la confusión y el agotamiento que millones de personas experimentan sin saber por qué. Escribe ahora en los comentarios: soy más que lo que veo. Es una declaración, un primer acto de reconocimiento hacia todo lo que eres. Y ahora, respira, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la manera en que te ves a ti mismo para siempre. Hace miles de años, en culturas que hoy llamamos antiguas, pero que en muchos sentidos poseían una comprensión del ser humano más sofisticada que la nuestra, existían escuelas de conocimiento que no funcionaban como las instituciones educativas modernas. No había currículos escritos ni certificaciones públicas. El conocimiento se transmitía de forma directa, de maestro a discípulo, en espacios protegidos por el silencio y la confianza. En el antiguo Egipto, los sacerdotes del templo de Karnak enseñaban que el cuerpo humano era el reflejo visible de una arquitectura cósmica, que así como el universo tenía capas, planos y dimensiones, el ser humano también las tenía. No eran enseñanzas abstractas ni filosóficas en el sentido moderno de la palabra. Eran mapas prácticos, herramientas para comprender el comportamiento humano, la enfermedad, el equilibrio y la transformación interior. Los sacerdotes egipcios creían que cuando un ser humano comprendía su propia naturaleza multidimensional, adquiría la capacidad de sanar, de crear, de influir sobre su realidad de maneras que quienes vivían solo desde el cuerpo físico jamás podían alcanzar. Esta era la verdadera razón por la que estas enseñanzas eran guardadas con tanto celo. No porque fueran peligrosas, sino porque eran extraordinariamente poderosas. En las tradiciones herméticas, influenciadas por el pensamiento de Hermes Trismegisto, se hablaba del principio de correspondencia. Lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está adentro es como lo que está afuera. Bajo este principio, el cuerpo humano era un microcosmos del universo entero. Y si el universo estaba formado por múltiples dimensiones de existencia, el ser humano también debía estarlo. Los herméticos creían que dominar la propia arquitectura interna era equivalente a comprender las leyes del cosmos, que quien aprendía a navegar sus 4 cuerpos ganaba acceso a una forma de inteligencia que trascendía por completo la razón ordinaria. En la India antigua, los textos upanishádicos describían lo que llamaban los 5 koshas, o envolturas del ser, cada una más sutil que la anterior, desde el cuerpo físico hasta la conciencia pura. Los maestros védicos enseñaban que la mayoría de los seres humanos vivía atrapada en las envolturas más externas, completamente inconsciente de las capas más profundas de su propia naturaleza, y que el sufrimiento, en su raíz más fundamental, no era otra cosa que la ignorancia de lo que uno verdaderamente es. En la tradición china taoísta, se hablaba del cuerpo energético como una red de meridianos y canales por donde circulaba el chi, la fuerza vital invisible que animaba todo lo vivo.
Los maestros taoístas desarrollaron durante siglos prácticas extraordinariamente detalladas para cultivar, mover y refinar esa energía. El tai chi, el qigong, la acupuntura, la medicina tradicional china, todas estas disciplinas nacieron de ese mapa energético del cuerpo humano. No eran supersticiones, eran tecnologías desarrolladas a lo largo de generaciones de observación cuidadosa y práctica sistemática. En la cábala hebrea, el árbol de la vida representaba los distintos niveles del alma humana, cada uno con su función, su naturaleza y su forma de conectarse con lo divino. Los cabalistas enseñaban que el ser humano era el único ser en la creación capaz de operar conscientemente en todos esos niveles simultáneamente, y que esa capacidad única era a la vez su mayor responsabilidad y su mayor privilegio. Tradiciones separadas por miles de kilómetros y siglos de historia, todas apuntando hacia la misma verdad, que el ser humano es más de lo que parece, que debajo de la superficie visible existe una arquitectura invisible, funcional y real, y que comprender esa arquitectura no era un lujo espiritual reservado para monjes o filósofos, sino una necesidad práctica para cualquier persona que quisiera vivir con plenitud, claridad y propósito. Lo que hace especialmente poderoso este conocimiento es que no fue ocultado por miedo ni por capricho. Fue preservado con cuidado porque quienes lo recibían sin preparación podían malinterpretarlo, reducirlo o simplemente ignorarlo porque no encajaba en su visión del mundo. Se necesitaba un terreno fértil para que estas semillas germinaran, un corazón dispuesto a cuestionar lo que creía saber, una mente capaz de sostener la incomodidad de lo desconocido sin cerrarse, una voluntad de ir más allá de lo cómodo y lo familiar. Y ese terreno es exactamente lo que estás cultivando ahora mismo al elegir escuchar, al elegir preguntar, al elegir mirar más allá de lo obvio. El simple hecho de que estés aquí, prestando atención a estas palabras, dice algo importante sobre el nivel de tu conciencia en este momento. Dice que hay una parte de ti que ya sabe que eres más, que ya intuye que la historia que te contaron sobre lo que eres es incompleta. Si este origen antiguo despierta algo en ti, escribe en los comentarios: honro la sabiduría antigua. Vivimos en una época de abundancia material sin precedentes. Nunca en la historia humana había habido tanto acceso a información, a comodidades, a entretenimiento, a conexión inmediata con personas en cualquier parte del mundo. Y sin embargo, los índices de ansiedad, depresión, agotamiento crónico y sensación de vacío existencial no han dejado de crecer. Algo no cuadra. Si tener más debería hacernos sentir mejor, ¿por qué tantas personas que lo tienen casi todo sienten que les falta algo fundamental? ¿Por qué hay una epidemia silenciosa de personas que duermen pero no descansan, que sonríen pero no sienten alegría genuina, que están rodeadas de gente pero se sienten profundamente solas? Las tradiciones espirituales antiguas tienen una respuesta para esto, y no apunta al exterior, apunta hacia adentro. Ellas enseñaban que el ser humano puede estar perfectamente alimentado en el plano físico, estimulado en el plano mental y completamente desconectado en los planos energético y espiritual. Y esa desconexión, aunque invisible a los ojos, produce síntomas muy reales que la medicina convencional frecuentemente trata sin comprender su causa raíz. El primero es el cansancio que no desaparece con el sueño. No es un cansancio muscular, no es un cansancio que se resuelve con vacaciones o con una noche de descanso. Es un cansancio que viene de adentro, que parece instalado en algún lugar profundo del ser, como si algo dentro de ti estuviera trabajando sin descanso, mientras el cuerpo intenta recuperarse. Las personas que lo experimentan a menudo dicen que se despiertan cansadas, que sienten un peso invisible sobre los hombros, que la vida les exige más energía de la que tienen disponible. Eso, según estas tradiciones, es la señal de un cuerpo energético que lleva demasiado tiempo bloqueado o drenado sin ser atendido.
Un campo de fuerza vital que ha acumulado capas de tensión emocional no resuelta, de situaciones que nunca fueron procesadas completamente, de heridas que se cerraron en la superficie pero quedaron abiertas en niveles más profundos. El segundo síntoma es la mente que no puede detenerse. Esa corriente constante de pensamientos que no cesa ni cuando intentas descansar, que salta de una preocupación a otra, que repite conversaciones pasadas o anticipa catástrofes futuras. Las investigaciones modernas en neurociencia han confirmado que el ser humano promedio tiene entre 60 y 80,000 pensamientos por día, y que la gran mayoría de ellos son repetitivos y negativos. Pero lo que la neurociencia aún no responde completamente es por qué. Las tradiciones antiguas tenían su versión de la respuesta. Un cuerpo mental que no ha sido entrenado ni comprendido tiende a funcionar en modo reactivo, respondiendo a estímulos externos en lugar de operar desde un centro interno de calma y discernimiento. Sin un ancla más profunda, la mente se convierte en una máquina que gira en círculos, alimentando el cuerpo energético con vibraciones de miedo, urgencia y resistencia. El tercero es la sensación de no pertenecer, de estar presente en un lugar pero ausente en algún otro sentido más esencial, de cumplir con las responsabilidades de la vida cotidiana pero sentir que estás viviendo desde afuera de ti mismo, como si observaras tu propia vida a través de un cristal sin poder sumergirte completamente en ella. Muchas personas describen esta experiencia como vivir en piloto automático, como si los días pasaran y ellas simplemente los observaran sin habitarlos de verdad. Esa es la firma de un cuerpo espiritual ignorado, de una dimensión que existe dentro de ti, pero a la que nunca nadie te enseñó a escuchar, a reconocer, a honrar. Existe también un cuarto síntoma que pocas veces se menciona, pero que es quizás el más revelador de todos: la sensación de que las decisiones que tomas no son verdaderamente tuyas, de que actúas movido por expectativas ajenas, por hábitos heredados, por patrones que reconoces como limitantes pero que no sabes cómo cambiar. Esa sensación de estar atrapado en una versión de ti mismo que ya no te representa es el eco de una arquitectura interna desalineada. Es la voz de los 4 cuerpos que no se comunican entre sí, que funcionan en frecuencias distintas, jalando en direcciones opuestas, y el resultado es exactamente lo que muchas personas sienten: una vida que funciona pero que no vibra, una existencia que cumple con los requisitos externos pero que no tiene contacto con la fuente más profunda de vitalidad, de significado y de dirección que existe dentro de cada ser humano. Lo que hace tan poderosa esta perspectiva antigua es que no trata estos síntomas como fallas del individuo. No los llama debilidades ni fracasos. Los llama señales. Señales de que alguna parte de la arquitectura interna está pidiendo atención. Y esa distinción lo cambia todo. Porque si lo que sientes no es una falla, sino una señal, entonces no necesitas corregirte, necesitas escucharte, no necesitas ser diferente, necesitas conocerte más profundamente. Si alguna vez has sentido esa desconexión sin saber ponerle nombre, escribe ahora: escucho a mi interior. Ahora llegamos al núcleo de este conocimiento: los 4 cuerpos, no como una metáfora espiritual vaga, sino como una descripción funcional de los 4 niveles de tu existencia que operan de forma simultánea, que se influyen mutuamente y que en conjunto determinan la calidad de tu experiencia de vida en cada dimensión posible. El primero es el cuerpo físico. Es el más familiar, el más obvio, el que aprendes a conocer desde la infancia. Es la estructura de carne, hueso, sangre y neurona que te permite moverte por el mundo, experimentar sensaciones, sentir el calor del sol, el frío del agua, el abrazo de alguien que amas. El cuerpo físico es el vehículo, es el templo exterior, y merece cuidado, descanso, nutrición y movimiento. Pero lo que muchas personas no comprenden es que el estado del cuerpo físico no depende únicamente de lo que comes o de cuánto duermes. Depende también profundamente de los otros 3 cuerpos:
La medicina psicosomática moderna ha comenzado a confirmar lo que los sabios antiguos sabían desde hace milenios, que las emociones no procesadas se almacenan en el tejido físico, que el estrés mental prolongado debilita el sistema inmunológico, que la desconexión espiritual se manifiesta como enfermedad física. El cuerpo físico no miente, siempre habla. El dolor, la tensión, la fatiga, la enfermedad, todo eso es el lenguaje a través del cual los planos más sutiles de tu ser intentan comunicarse contigo cuando no los escuchas de otra manera. El segundo es el cuerpo energético, llamado prana en la tradición hindú, chi en la tradición china, pneuma en el pensamiento griego antiguo, mana en las tradiciones polinesisas, ruaj en la tradición hebrea. Nombres distintos en culturas separadas por océanos y siglos, todos apuntando hacia la misma realidad. Existe un campo de fuerza vital que rodea y penetra al cuerpo físico, que lo anima desde adentro, que conecta cada célula con una corriente invisible de vida. Cuando este cuerpo fluye con libertad, sientes vitalidad espontánea, esa energía que emerge sin esfuerzo. Esa chispa que hace que un día se sienta completamente diferente de otro, a pesar de que las circunstancias externas sean prácticamente idénticas. Los maestros del chi describían este cuerpo como un río con múltiples afluentes. Cuando el agua fluye libremente, el río está vivo, brillante, limpio. Pero cuando algo bloquea el cauce, el agua se estanca. Y el agua estancada pierde su claridad, acumula sedimento, deja de nutrir lo que toca. Así funciona el cuerpo energético humano. Las emociones reprimidas, los traumas no resueltos, los ambientes tóxicos sostenidos durante mucho tiempo, los patrones de pensamiento negativo repetidos durante años, todo eso actúa como obstáculos en ese río de energía vital. Y el resultado es ese agotamiento profundo que no tiene explicación física lógica. Ese vacío que no se llena con comida, ni entretenimiento, ni descanso. El tercero es el cuerpo mental. Y aquí es donde la mayoría de las personas pasan la totalidad de su existencia consciente sin saberlo. El cuerpo mental es el campo de los pensamientos, las creencias, las narrativas, los patrones interpretativos a través de los cuales filtras toda tu experiencia. No es solo la mente racional que resuelve problemas. Es el espacio donde viven las historias que te cuentas sobre quién eres, sobre lo que mereces, sobre lo que es posible y lo que no, sobre si el mundo es seguro o amenazante, sobre si eres suficiente o te falta algo. Estas historias no son simplemente ideas, son fuerzas. Son frecuencias que irradian desde el cuerpo mental hacia el cuerpo energético, coloreando la calidad de tu campo vital. Y desde el campo energético, esas frecuencias descienden al cuerpo físico, manifestándose como tensión, como enfermedad, como expresión facial, como postura corporal, como la forma en que entras a una habitación. Las tradiciones antiguas enseñaban que el cuerpo mental es extremadamente poderoso, pero también extremadamente receptivo. Lo que siembras en él con repetición y emoción, eventualmente se convierte en realidad en el plano físico. Por eso el dominio del cuerpo mental no era visto como un ejercicio intelectual, sino como una práctica espiritual de primer orden. Cambiar una creencia profunda no es solo cambiar un pensamiento, es reorganizar la arquitectura energética y eventualmente física de toda tu vida. Y luego, el cuarto cuerpo, el más difícil de describir con palabras, el que más resistencia genera en la mente racional, y también el más importante, el cuerpo espiritual, también llamado el testigo silencioso, la conciencia pura, el ser esencial, el Atman en la tradición hindú, el Tao en la tradición china, la presencia en las enseñanzas contemporáneas de maestros como Eckhart Tolle. No es algo que adquieras, no es algo que construyas con disciplina o méritos, no es un logro espiritual al que se llega después de años de meditación. Es lo que ya eres en el nivel más fundamental de tu existencia. Siempre ha estado ahí. Antes de que aprendieras tu nombre, antes de que adoptaras las creencias que hoy defines como tuyas, antes de que el mundo te enseñara quién debías ser. Es la presencia que observa tus pensamientos
sin identificarse con ellos, la que percibe tus emociones sin ser definida por ellas, la que permanece cuando todo lo demás cambia, cuando las relaciones llegan y se van, cuando el cuerpo envejece, cuando las circunstancias se transforman. Hay un ejercicio muy sencillo para comenzar a reconocerla. Cuando notes que estás pensando, hazte esta pregunta: ¿quién está notando que pienso? No hay una respuesta conceptual para eso, porque lo que nota no es otro pensamiento, es la conciencia misma. Esa presencia silenciosa, atenta, sin forma ni límite definido, siempre presente, nunca ausente. Ese es el cuarto cuerpo, y su reconocimiento no es el final del camino espiritual, es el comienzo de una relación completamente nueva contigo mismo. Escribe ahora: reconozco mis cuatro cuerpos. Lo que has escuchado hasta ahora es conocimiento, y el conocimiento tiene valor. Pero hay algo que el conocimiento solo no puede darte, y es la experiencia directa. Porque puedes leer 1000 libros sobre cómo sabe el mar y seguir sin saber lo que sientes cuando el agua salada te rodea por primera vez. Puedes estudiar durante años la anatomía del corazón humano y nunca haber experimentado lo que es amar profundamente. Lo mismo ocurre con los cuatro cuerpos. Puedes comprenderlos intelectualmente y seguir sin haberlos sentido. Y sentirlos, aunque sea por un instante, cambia algo que las palabras no pueden cambiar. Cambia la certeza. Cambia la relación que tienes con tu propia existencia. Y esa certeza, una vez que se instala en ti, no puede ser quitada por ningún argumento ni por ninguna circunstancia externa. Así que ahora te invito a una práctica. No necesitas ningún elemento especial. No necesitas música, ni incienso, ni postura particular. Solo necesitas tu atención y tu disposición a dirigirla hacia adentro durante unos minutos. Empieza por llevar tu conciencia al cuerpo físico. No trates de relajarlo ni de cambiarlo. Solo obsérvalo exactamente como está en este momento. Siente el peso de tu cuerpo descansando sobre la silla, el suelo o la superficie donde estés. Siente la temperatura de tu piel, la presión sutil de tu ropa sobre tus hombros, tus piernas, tus pies, el ritmo lento y constante de tu respiración entrando y saliendo sin que tengas que hacer nada para que eso ocurra. Tu cuerpo respira solo, tu corazón late solo. Millones de procesos biológicos ocurren en este preciso momento dentro de ti sin que necesites supervisarlos ni controlarlos. Hay una inteligencia operando dentro de este cuerpo físico que es anterior a cualquier pensamiento que hayas tenido. Reconoce esa inteligencia. Agradece este cuerpo que ha cargado contigo a través de cada experiencia de tu vida. Cada alegría, cada dolor, cada cansancio, cada celebración. Ha estado ahí siempre. Es tu primer templo. Ahora, manteniéndote conectado con esa sensación de presencia física, lleva tu atención ligeramente más allá de los límites de tu piel. Imagina que a unos pocos centímetros de tu cuerpo físico existe un campo de luz muy suave, una membrana de energía viva que rodea y penetra cada célula de tu ser. No necesitas verlo con tus ojos físicos, solo permite que tu imaginación lo reconozca. Ese es tu cuerpo energético, y la sola acción de llevarle atención consciente ya empieza a moverlo, a activarlo, a reorganizarlo sutilmente. Observa con curiosidad si hay zonas de ese campo donde sientes algo más denso, más pesado, más contraído. Quizás alrededor del pecho, quizás en el abdomen, quizás en los hombros. No trates de arreglarlo ni de empujarlo. Simplemente obsérvalo. La observación sin juicio ya es, en sí misma, una forma de sanación. Cuando llevas luz de conciencia a una zona de sombra energética, algo en esa zona comienza a moverse, a suavizarse, a respirar. No necesitas entender cómo funciona ese proceso, solo necesitas permitirlo. Ahora, lentamente, desplaza tu atención hacia el interior de tu mente. Observa los pensamientos que emergen en este momento. Quizás aparece una preocupación del día,
quizás una imagen de algo que necesitas hacer, quizás una voz interna que comenta lo que estás viviendo en este momento, que evalúa, que analiza, que compara. No sigas esos pensamientos ni los rechaces. No intentes forzar silencio mental. Simplemente obsérvalos desde cierta distancia, como si fueras un espectador sentado en las gradas de un estadio, viendo pasar los eventos en el campo sin subir a jugar. Los pensamientos siguen existiendo, pero tú ya no eres idéntico a ellos. Hay algo en ti que los observa, algo que no es el pensamiento. Ese espacio desde donde observas es el umbral entre el cuerpo mental y el cuarto cuerpo. Y ahora, el momento más profundo de esta práctica. Permanece en completo silencio interior por unos instantes. No busques nada. No intentes sentir nada especial ni alcanzar ningún estado particular. Simplemente descansa en el espacio que existe detrás de todo, detrás de los pensamientos, detrás de las sensaciones, detrás de la imagen que tienes de ti mismo, detrás del nombre que llevas y del rol que desempeñas en el mundo. En ese espacio hay algo que no tiene nombre pero que reconoces, algo que ha estado siempre presente, algo que no se agita cuando la mente se agita, algo que no se pierde cuando el cuerpo está cansado, algo que permanece cuando todo lo demás cambia. Eso eres tú en el nivel más esencial. Eso es el cuarto cuerpo. Puedes hacer esta práctica en cualquier momento del día. No requiere postura especial ni tiempo prolongado. Puede durar 30 segundos mientras esperas que hierva el agua. Puede hacerse en un momento de silencio entre dos conversaciones. Puede convertirse en la forma en que comienzas cada mañana, antes de que el ruido del día llene cada rincón de tu atención. Y con la práctica repetida, algo que antes era invisible comienza a volverse familiar. La arquitectura interna que siempre ha estado ahí empieza a sentirse como tu hogar más verdadero. Y desde ese hogar, todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que creas en el mundo exterior lleva una cualidad diferente. Una cualidad de presencia, de autenticidad, de algo que viene genuinamente desde adentro en lugar de ser una reacción a lo que viene de afuera. Escribe en los comentarios: he sentido mi presencia. Hay algo que las tradiciones antiguas comprendían con una claridad que la psicología moderna apenas comienza a confirmar. Que los seres humanos no somos entidades fragmentadas cuyas partes funcionan de forma independiente. Somos sistemas. Somos redes de interacción donde cada nivel influye sobre todos los demás de forma constante y bidireccional. Y en un sistema así, no existe una causa única para ningún efecto. Todo está conectado con todo. Lo que ocurre en el cuerpo espiritual afecta al cuerpo mental. Lo que ocurre en el cuerpo mental afecta al cuerpo energético. Lo que ocurre en el cuerpo energético afecta inevitablemente al cuerpo físico. Y también en sentido inverso. El dolor físico crónico puede cerrar el campo energético, como si el cuerpo levantara muros de protección alrededor de la zona que duele. El campo energético bloqueado puede alimentar pensamientos oscuros y recurrentes, porque la energía estancada tiende a generar narrativas de impotencia, de miedo, de limitación. Los pensamientos oscuros y recurrentes sostenidos durante mucho tiempo pueden crear patrones de creencia profundamente arraigados que filtran toda la experiencia de vida a través de una lente de escasez y amenaza. Y esos patrones de creencia pueden alejar a una persona de su núcleo espiritual, de esa dimensión silenciosa de claridad y paz que existe en el centro de su ser, haciéndola sentir que esa paz está muy lejos, que es un lujo que otros tienen pero no ella, que quizás ella simplemente no fue hecha para sentirse bien. Este es el ciclo que muchas personas viven sin saber que lo viven, un ciclo que se retroalimenta a sí mismo, que se refuerza con cada vuelta, que puede mantenerse activo durante años, incluso décadas, si nadie le muestra al individuo que existe una puerta de salida. Pero lo extraordinario es que este ciclo también funciona en la dirección opuesta, con la misma potencia, con la misma consistencia. Cuando comienzas a reconocer tu cuerpo espiritual, aunque sea de forma inicial e imperfecta,
algo cambia en tu cuerpo mental. Los pensamientos siguen llegando, pero ya no tienen el mismo poder sobre ti. La intensidad de los pensamientos negativos disminuye, no porque los suprimas ni porque los combatas, sino porque los observas desde un lugar más amplio que ellos, desde el espacio de la conciencia pura. Un pensamiento de miedo es simplemente eso, un pensamiento. No es la verdad sobre ti, no es una orden que debes obedecer. Es solo un patrón de energía mental que surge, existe brevemente y se disuelve si no le das el combustible de tu identificación. Y cuando el cuerpo mental se aquieta, cuando los pensamientos comienzan a fluir con menos densidad y resistencia, el cuerpo energético empieza a sentir ese cambio de manera inmediata. Los bloqueos que se habían formado como respuesta a años de tensión mental comienzan a aflojarse. La energía vital que había estado atrapada en patrones repetitivos de tensión y reactividad comienza a circular con mayor libertad. Y cuando el cuerpo energético fluye, el cuerpo físico lo siente. Aparece una vitalidad diferente, una ligereza que no tiene explicación física lógica, una sensación de estar más presente en el propio cuerpo, más habitado, más vivo. Los maestros de estas tradiciones hablaban de algo que llamaban coherencia interna, un estado en el que los cuatro cuerpos vibran en la misma frecuencia fundamental, en el que no hay guerra interna entre lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres y lo que haces. Y describían este estado como la condición natural del ser humano que se conoce a sí mismo, no como un logro extraordinario reservado para los iluminados, sino como el punto de retorno al que cualquier ser humano puede acceder cuando aprende a escuchar su arquitectura interior completa. En ese estado de coherencia, algo más ocurre que va más allá del bienestar personal. La intuición se vuelve más aguda. Las decisiones se toman con mayor claridad porque ya no están contaminadas por el ruido del miedo ni por la presión de las expectativas ajenas. Las relaciones cambian de calidad porque empiezas a relacionarte desde un lugar de plenitud en lugar de desde un lugar de necesidad. La creatividad se expande porque el cuerpo espiritual es la fuente de toda inspiración genuina, y cuando el acceso a esa fuente se despeja, las ideas fluyen de una manera que antes parecía imposible. Y quizás lo más profundo de todo, el sentido de la vida deja de ser una pregunta angustiante que busca respuesta externa. Cuando los cuatro cuerpos se alinean, el sentido no se busca, se siente, se vive, se convierte en la textura misma de la experiencia cotidiana. Los sabios que transmitían este conocimiento no hablaban de una transformación mágica ni instantánea. Hablaban de un proceso gradual, profundo y absolutamente real, de una práctica continua de reconocimiento, de escucha, de alineamiento que se cultiva a lo largo del tiempo, y decían que el resultado no era llegar a un estado permanente de iluminación donde nada duele y todo es perfecto. El resultado era algo mucho más práctico y profundo. Vivir desde un centro, tener un punto de referencia interno que no depende de las circunstancias externas, poder atravesar los desafíos de la vida, el dolor, la pérdida, la incertidumbre, sin perder el hilo que te conecta con lo que eres en esencia. Eso es lo que significa la alineación de los cuatro cuerpos. No es una experiencia extraordinaria reservada para unos pocos elegidos. Es el estado natural del ser humano que ha aprendido a conocerse en todas sus dimensiones. Y es el estado al que tú, exactamente tú, puedes comenzar a acercarte desde este preciso momento. Escribe ahora: estoy alineando mi ser. Ahora sabes algo que la mayoría de las personas nunca llega a escuchar. No porque esa información esté prohibida, ni porque sea difícil de encontrar, sino porque vivimos en una cultura que entrena la atención hacia afuera desde el primer día de vida, que mide el valor de una persona por lo que produce, por lo que acumula, por lo que logra en el mundo exterior, y que rara vez hace espacio para la pregunta más fundamental que un ser humano puede hacerse: ¿quién soy realmente, más allá de todo lo que me han dicho que soy? Eres una arquitectura viva,
una estructura sagrada formada por 4 dimensiones de existencia que operan simultáneamente, que se comunican constantemente y que cuando se alinean producen una vida de una coherencia, una profundidad y una plenitud que no puede ser fabricada desde el exterior, que no puede ser comprada ni forzada ni imitada, sino solo cultivada desde adentro con paciencia, con honestidad y con una disposición genuina a mirarse sin miedo. El cuerpo físico es tu presencia en el mundo, el instrumento a través del cual experimentas la realidad, te relacionas con otras personas y manifiestas en materia todo lo que llevas dentro. Es sagrado no como objeto de adoración, sino como el vehículo único e irrepetible a través del cual tu conciencia vive esta experiencia particular de ser humano en este tiempo, en este lugar. El cuerpo energético es la fuerza que lo anima, el río invisible de vida que fluye a través de ti, que conecta cada parte de tu ser con una corriente mayor, que responde a tus emociones, a tu entorno y a tus pensamientos con una sensibilidad extraordinaria. Aprende a escucharlo, aprende a reconocer cuándo fluye y cuándo se bloquea. Ese conocimiento, solo ese, puede transformar la relación que tienes con tu propio bienestar de maneras que ningún médico ni terapeuta puede darte desde afuera. El cuerpo mental es el lente a través del cual interpretas todo lo que vives. No es la realidad, es la historia que cuentas sobre la realidad. Y esa distinción, aunque sutil, lo cambia absolutamente todo. Porque si la historia puede ser diferente, entonces la experiencia de vida puede ser diferente. No por arte de magia, sino porque la misma circunstancia vivida desde una narrativa de apertura, de posibilidad, de confianza, produce consecuencias completamente distintas que la misma circunstancia vivida desde una narrativa de miedo, de cierre y de resistencia. Y el cuerpo espiritual es el observador eterno. La conciencia que no nace ni muere, que no gana ni pierde, que no tiene historia ni futuro, que simplemente es. La presencia silenciosa que ha estado contigo desde antes de que supieras tu nombre. La que estará contigo más allá de todo lo que el tiempo pueda cambiar. La que no necesita ser construida porque ya es, solo necesita ser reconocida. Explorar esta arquitectura no es un proyecto que se completa en un video, ni en un libro, ni en un retiro de fin de semana. Es el trabajo de una vida, y es también el trabajo más significativo que un ser humano puede emprender, porque todo lo demás, las relaciones, el propósito, la creatividad, la salud, la abundancia en todas sus formas, todo eso florece de manera completamente diferente cuando viene de alguien que se conoce a sí mismo en profundidad. Alguien que no busca afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Alguien que ya no necesita que el mundo le diga quién es, porque lo siente desde un lugar que ninguna opinión externa puede alcanzar. Ese es el ser humano que emerge cuando los 4 cuerpos se alinean. No un ser sin problemas. No alguien que vive por encima del dolor o de las dificultades de la existencia, sino alguien que los atraviesa desde un centro que no se rompe. Alguien que puede doblarse con el viento sin perder las raíces. Alguien que conoce la diferencia entre lo que es transitorio y lo que es esencial y que puede soltarlo primero con gracia precisamente porque está anclado en lo segundo. Este espacio existe para seguir explorando juntos, para continuar descubriendo las capas más profundas de lo que somos, para mantener viva la pregunta, para honrar el misterio, para recordarnos mutuamente que hay más dentro de nosotros de lo que el mundo nos ha enseñado a reconocer. Si sientes que este mensaje llegó en el momento justo, si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas estas palabras, si hay una voz callada en algún lugar de tu interior que dice, sí, eso lo he sentido, eso lo reconozco, considera quedarte, seguir explorando, acompañar este camino. Y lleva contigo esta verdad desde hoy. Dentro de ti existe un universo completo esperando ser descubierto. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, ni cuando hayas resuelto todos tus problemas. Ahora mismo, en este instante preciso.
en esta respiración que entra y sale sin que tengas que hacer nada para que ocurra. Ya estás aquí, ya eres esto, solo necesitas recordarlo. Gracias por estar presente, gracias por elegir mirar adentro.